Una tarde cuando Jazmín llegó a la hacienda del viejo don Olavo buscando trabajo, ninguno imaginó que esa visita despertaría un amor prohibido que cambiaría sus destinos para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El invierno de 1879 llegó temprano a la hacienda Santa Elena, trayendo consigo vientos helados que atravesaban los campos de trigo como cuchillos invisibles. Don Olavo Mendoza, un hombre de 70 años cuyo rostro llevaba las marcas del tiempo y el sufrimiento, observaba desde la ventana de su biblioteca cómo las nubes grises cubrían el horizonte como un manto fúnebre. Sus manos arrugadas y venosas sostenían una copa de brandy que apenas había probado, pues ni siquiera el alcohol lograba calentar el frío que habitaba permanentemente en su alma. La soledad pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo que se hacía más pesado con cada año que pasaba. Hacía 3 largas décadas que su esposa Clara había muerto durante el parto de su único hijo, y desde entonces la hacienda se había convertido en un mausoleo de recuerdos marchitos, salones vacíos y ecos de risas que nunca más volverían a escucharse. Los criados caminaban de puntillas por los largos pasillos de piedra como si temieran despertar a los fantasmas que dormitaban en cada rincón oscuro de aquella mansión que alguna vez había sido hogar de alegría y ahora solo albergaba melancolía. Don Olavo había construido un verdadero imperio comercial sobre tierras fértiles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero su corazón permanecía árido e incapaz de florecer nuevamente, como un campo abandonado donde nada crece. La inmensa riqueza que había acumulado no había logrado llenar ni siquiera una fracción del vacío que crecía dentro de él con cada amanecer solitario. Sus días transcurrían monótonos entre libros de contabilidad llenos de números que ya no significaban nada, paseos silenciosos por los establos donde los caballos eran su única compañía y cenas en completo silencio en un comedor diseñado originalmente para 20 personas pero que ahora solo albergaba a un anciano comiendo, solo. Esa mañana fría de diciembre, mientras revisaba meticulosamente las cuentas anuales con su pluma de tinta negra, don Olavo escuchó un alboroto completamente inusual que provenía del patio principal de la hacienda. Voces agitadas y exclamaciones de sorpresa rompieron el silencio sepulcral que era la norma en Santa Elena. Don Olavo frunció el ceño profundamente, formando surcos aún más marcados en su frente arrugada, y dejó la pluma sobre el escritorio de caoba importada. Se levantó con la parsimonia y dificultad que le otorgaban sus 7 décadas de vida y caminó hacia la entrada principal, apoyándose levemente en su bastón de ébano con empuñadura de plata. Al abrir la pesada puerta de roble, el frío invernal lo golpeó con fuerza renovada, haciendo que su respiración se convirtiera en pequeñas nubes de vapor. Frente a él, rodeada por 3 de sus empleados más confiables que gesticulaban nerviosos, había una joven que parecía un ángel caído del cielo invernal, aunque sus ropas humildes contaban una historia muy diferente. Jazmín Flores tenía 23 años, recién cumplidos, y un rostro de rasgos delicados que irradiaba una dulzura natural, a pesar de la fatiga evidente que se reflejaba en sus ojos color miel, grandes y expresivos. Su vestido de algodón burdo, remendado en varios lugares con parches de diferentes telas que revelaban años de uso extremo, estaba completamente empapado por la nieve que había comenzado a caer hacía horas. Sus labios agrietados temblaban visiblemente, no solo por el frío penetrante que calaba hasta los huesos, sino también por el miedo palpable de encontrarse ante el legendario hacendado del que todos en la región hablaban con una mezcla de respeto y temor. Llevaba en sus brazos temblorosos un pequeño bulto envuelto en una manta raída y deshilachada, apretándolo contra su pecho como si fuera su posesión más valiosa. Don Rodrigo, el capataz de la hacienda y hombre de confianza de don Olavo durante más de 20 años, dio un paso adelante y explicó la situación con voz firme pero respetuosa, como quien sabe que está interrumpiendo a su patrón. La muchacha había aparecido caminando por los límites de la propiedad hace menos de una hora, arrastrando los pies con dificultad, viniendo desde el pueblo vecino que distaba varias leguas de camino difícil. Venía buscando trabajo desesperadamente, cualquier tipo de trabajo que pudieran ofrecerle,
pues su madre estaba gravemente enferma de los pulmones y necesitaban dinero urgente para comprar las medicinas que el boticario vendía a precios exorbitantes. El médico del pueblo había cobrado por adelantado su última visita y ahora la familia no tenía ni siquiera para comprar pan. Don Olavo observó a la joven con detenimiento escrutador, sus ojos entrenados en décadas de negocios, evaluando cada detalle. Había algo indefinible en los ojos de esta muchacha que lo desarmó completamente, una extraña mezcla de desesperación honesta y dignidad inquebrantable que le recordó vagamente a alguien de su pasado lejano, aunque no podía precisar exactamente a quién. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Jazmín sostuvo su mirada sin bajarla, aunque sus manos pequeñas temblaban visiblemente y sus nudillos estaban blancos de la fuerza con que apretaba el bulto. Dentro del envoltorio raído que cargaba con tanto cuidado, un gato naranja con manchas blancas asomó repentinamente la cabeza, maullando suavemente en protesta por el frío. Era lo único que le quedaba de su padre fallecido 2 años atrás, su único recuerdo tangible del hombre que la había criado con amor. Don Olavo sintió algo completamente extraño en el pecho, una calidez súbita que no experimentaba desde hacía décadas. Las semanas pasaron y la relación entre Don Olavo y Jazmín se profundizó de manera inesperada. Lo que había comenzado como simples conversaciones en el jardín se convirtió en encuentros diarios que ambos esperaban con anticipación. El hacendado descubrió que Jazmín poseía una inteligencia natural y una sabiduría que superaba su edad y su educación limitada. Ella había aprendido a leer gracias a su padre y devoraba cualquier libro que caía en sus manos. Don Olavo comenzó a prestarle volúmenes de su extensa biblioteca, y pronto discutían sobre poesía, historia y filosofía con una pasión que sorprendía a ambos. Los empleados de la hacienda no tardaron en notar el cambio en su patrón. Don Olavo sonreía más, su paso era más ligero y su voz había perdido ese tono áspero que había caracterizado sus órdenes durante años. La señora Domitila observaba todo con una mezcla de alegría y preocupación. Conocía a Don Olavo desde que era un hombre joven y entendía lo que estaba sucediendo, aunque él mismo aún no lo reconociera. El amor no entiende de edades ni de clases sociales, pero el mundo sí. Y ese era el problema que se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Una noche de febrero, la hacienda organizó una pequeña reunión para celebrar el cumpleaños de don Rodrigo. Los empleados se reunieron en el gran salón, algo inusual pero permitido por don Olavo, quien había decidido ser más generoso con su personal. Había música, comida abundante y risas que llenaban los espacios que durante tanto tiempo habían permanecido silenciosos. Jazmín llevaba un vestido azul oscuro que la señora Domitila le había regalado, y su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando entró al salón, todas las miradas se volvieron hacia ella. Don Olavo, que observaba desde un rincón con una copa de vino en la mano, sintió una punzada de celos cuando vio a varios jóvenes empleados acercarse a invitarla a bailar. Ella aceptó con cortesía y pronto estaba girando al ritmo de un vals, su risa cristalina resonando por encima de la música. El hacendado apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fue entonces cuando comprendió la verdad que había estado negando durante semanas. Se había enamorado de Jazmín. No era un cariño paternal ni simple admiración. Era amor en su forma más pura y aterradora, un amor que desafiaba toda lógica y convención social. Tenía 70 años, ella apenas 23. Él era el dueño de una de las haciendas más prósperas de la región. Ella, una sirvienta sin fortuna. El mundo los juzgaría con crueldad, pero el corazón de don Olavo no escuchaba razones. Esa misma noche, después de que la fiesta terminara y los empleados se retiraran a sus habitaciones, don Olavo salió al jardín. Necesitaba aire fresco para aclarar sus pensamientos confusos. La luna llena iluminaba los senderos de grava y las estatuas de mármol que decoraban los parterres. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a la fuente central, donde el agua caía en cascadas suaves creando una melodía relajante. Para su sorpresa, encontró a Jazmín sentada en el borde de la fuente. Ella también parecía necesitar un momento de soledad. Al verlo,
Hizo ademán de levantarse y retirarse, pero don Olavo le pidió que se quedara. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. Durante varios minutos, ninguno habló. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, tenía una cualidad íntima que las palabras habrían arruinado. Finalmente, fue Jazmín quien rompió el silencio. Con voz temblorosa, le confesó que había notado cómo la miraba, que sentía algo especial cuando estaban juntos, pero que sabía que era imposible. Ella era consciente de las diferencias entre ambos. No quería causarle problemas ni ser objeto de habladurías que pudieran dañar su reputación. Habló con lágrimas en los ojos, expresando un dolor que don Olavo reconoció como espejo del suyo. El hacendado sintió que su corazón se partía en dos. Durante toda su vida había sido un hombre de control, acostumbrado a tomar decisiones difíciles y a mantener sus emociones bajo llave. Pero en ese momento, frente a esa joven que había iluminado su existencia oscura, todas sus defensas se derrumbaron. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Don Olavo tomó las manos de Jazmín entre las suyas y le confesó todo. Le dijo que se había enamorado de ella desde el primer momento en que la vio temblando en el frío, sosteniendo a su gato con ternura. Le explicó que entendía lo absurdo de la situación, que él era un viejo y ella una joven hermosa que merecía a alguien de su edad, pero que no podía seguir mintiendo, ni a ella ni a sí mismo. Su amor era real, profundo y completamente irracional. Jazmín lloró abiertamente mientras escuchaba sus palabras. Cuando él terminó, ella le confesó algo que lo dejó sin aliento. También se había enamorado de él, no por su dinero o posición, sino por el hombre que era, gentil, sabio, generoso y profundamente solitario. En él había encontrado no solo un benefactor, sino un alma gemela. La diferencia de edad no le importaba, lo que importaba era lo que sentían cuando estaban juntos. Don Olavo no pudo contenerse más. Con una ternura que contrastaba con su apariencia severa, secó las lágrimas de Jazmín con su pañuelo de seda. Luego, lentamente, acercó su rostro al de ella. Jazmín cerró los ojos y sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente. Fue un momento de perfecta comunión, donde el tiempo pareció detenerse y el resto del mundo desapareció. Bajo la luz de la luna, los dos corazones solitarios se fundieron en uno solo, desafiando todas las convenciones y prejuicios. Pero ambos sabían que ese momento de felicidad perfecta era solo el comienzo de un camino lleno de obstáculos. Al día siguiente, don Olavo tomó una decisión que sorprendió a todos en la hacienda. Anunció que Jazmín ya no trabajaría como sirvienta. En su lugar, sería su dama de compañía y viviría en las habitaciones principales de la casa. La señora Domitila casi se desmaya al escuchar la noticia. Don Rodrigo frunció el ceño con preocupación. Los demás empleados murmuraron entre ellos, divididos entre la alegría por Jazmín y la inquietud sobre lo que esto significaba realmente. Jazmín se mudó a una hermosa habitación decorada con muebles antiguos y cortinas de terciopelo. Desde su ventana podía ver todo el valle y las montañas distantes. Era como un sueño, pero los sueños, por hermosos que sean, eventualmente deben enfrentarse a la dura realidad. Don Olavo escuchaba cada palabra con atención profunda que no había dedicado a nadie en décadas, cautivado no solo por el contenido de sus palabras, sino por la forma especial en que sus ojos brillaban cuando mencionaba con amor a su familia. Él, a su vez, comenzó a hablar de cosas profundamente personales que no había compartido con nadie en años interminables. Le contó sobre su esposa Clara, sobre cómo la había amado con una profundidad que rayaba en la adoración y cómo su muerte súbita y trágica lo había sumido en una oscuridad densa de la que nunca había logrado escapar completamente. Jazmín lo escuchó sin interrumpir ni una sola vez, y cuando él terminó de hablar con voz quebrada, ella colocó suavemente su mano pequeña sobre la mano arrugada de él en un gesto simple. Fue un gesto simple, casi inocente y sin pretensiones, pero don Olavo sintió como si una corriente eléctrica poderosa recorriera todo su cuerpo envejecido. Esa noche, por primera vez en 3 décadas de insomnio tortuoso, don Olavo durmió profundamente y sin interrupciones,
sin las pesadillas recurrentes que usualmente lo atormentaban hasta el amanecer, mostrándole el rostro moribundo de Clara una y otra vez. Las semanas pasaron con una velocidad sorprendente, y la relación entre Don Olavo y Jazmín se profundizó de manera completamente inesperada para ambos. Lo que había comenzado como simples conversaciones corteses en el jardín nevado, se convirtió gradualmente en encuentros diarios que ambos esperaban con una anticipación que no se atrevían a nombrar. El hacendado descubrió fascinado que Jazmín poseía una inteligencia natural notable y una sabiduría práctica que superaba ampliamente su edad y su educación limitada. Ella había aprendido a leer gracias a las enseñanzas pacientes de su padre carpintero y devoraba con avidez cualquier libro que caía en sus manos, sin importar el tema. Don Olavo comenzó a prestarle volúmenes selectos de su extensa biblioteca personal, y pronto discutían apasionadamente sobre poesía romántica, historia antigua y filosofía moral con una pasión intelectual que sorprendía y deleitaba a ambos. Los empleados de la hacienda no tardaron en notar el cambio dramático en su patrón. Don Olavo sonreía más frecuentemente, su paso era notablemente más ligero a pesar de su edad, y su voz había perdido ese tono áspero y cortante que había caracterizado sus órdenes durante años. La señora Domitila observaba todo con una mezcla contradictoria de alegría genuina y preocupación maternal. Conocía a Don Olavo desde que era un hombre joven y fuerte, y entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, aunque él mismo aún no lo reconociera conscientemente o se negara a admitirlo. El amor no entiende de edades ni de clases sociales rígidas, pero el mundo cruel sí entiende y juzga sin piedad. Y ese era precisamente el problema terrible que se avecinaba como una tormenta oscura en el horizonte. Una tarde templada de febrero, Don Olavo organizó una pequeña reunión en la hacienda para celebrar el cumpleaños de Don Rodrigo, su capataz fiel. Los empleados se reunieron en el gran salón principal, algo completamente inusual pero permitido expresamente por Don Olavo, quien había decidido ser más generoso y humano con su personal. Había música alegre de violines y guitarras, comida abundante preparada especialmente para la ocasión, y risas sinceras que llenaban los espacios que durante tanto tiempo habían permanecido silenciosos y sombríos. Jazmín llevaba un vestido azul oscuro sencillo pero favorecedor que la señora Domitila le había regalado de su propia juventud, y su cabello negro y sedoso caía en ondas naturales sobre sus hombros delicados. Cuando entró tímidamente al salón iluminado por candelabros, todas las miradas se volvieron hacia ella simultáneamente. Don Olavo, que observaba desde un rincón discreto con una copa de vino tinto en la mano, sintió una punzada aguda e inesperada de celos cuando vio a varios jóvenes empleados acercarse apresuradamente a invitarla a bailar. Ella aceptó con cortesía natural y pronto estaba girando ágilmente al ritmo de un vals alegre, su risa cristalina y melodiosa resonando por encima de la música y las conversaciones. El hacendado apretó su copa con tanta fuerza inconsciente que sus nudillos se pusieron completamente blancos y temió romper el cristal. Fue entonces, en ese momento preciso de claridad dolorosa, cuando finalmente comprendió la verdad abrumadora que había estado negando durante semanas. Se había enamorado profunda e irrevocablemente de Jazmín. No era un cariño paternal ni simple admiración respetuosa por una joven trabajadora. Era amor en su forma más pura, intensa y absolutamente aterradora. Un amor que desafiaba toda lógica racional y todas las convenciones sociales establecidas. Tenía 70 años y un cuerpo que comenzaba a fallarle. Ella apenas 23 y toda una vida por delante. Él era el dueño de una de las haciendas más prósperas de toda la región. Ella, una sirvienta sin fortuna ni apellido. El mundo los juzgaría con crueldad despiadada, pero el corazón de Don Olavo, dormido durante 3 décadas, no escuchaba razones ni argumentos lógicos. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Esa misma noche, después de que la fiesta terminara y los empleados se retiraran satisfechos a sus habitaciones, Don Olavo salió al jardín cubierto de escarcha. Necesitaba desesperadamente aire fresco para aclarar sus pensamientos confusos y contradictorios. La luna llena iluminaba generosamente los senderos de grava y las estatuas clásicas de mármol que decoraban los parterres diseñados.
caminó sin rumbo fijo hasta llegar a la fuente central ornamentada. Para su sorpresa absoluta, encontró a Jazmín sentada sola en el borde ancho de la fuente, contemplando el agua que caía en cascadas suaves creando una melodía relajante en la noche silenciosa. Ella también parecía necesitar un momento de soledad para procesar sus propios pensamientos. Al verlo acercarse, hizo ademán respetuoso de levantarse inmediatamente y retirarse para darle privacidad a su patrón, pero don Olavo le pidió con voz suave que se quedara, que no se fuera. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente y apropiada para no incomodarla. Durante varios minutos largos que parecieron eternidades, ninguno habló una sola palabra. El silencio entre ellos no era incómodo ni forzado, al contrario, tenía una cualidad íntima y cómplice que las palabras habrían arruinado completamente. Finalmente, fue Jazmín quien reunió el coraje para romper el silencio. Con voz temblorosa que apenas lograba controlar, le confesó que había notado cómo la miraba últimamente, que sentía algo profundo y especial cuando estaban juntos, pero que sabía perfectamente que era imposible e inapropiado. Ella era dolorosamente consciente de todas las diferencias abismales entre ambos: edad, posición social, riqueza, educación. No quería causarle problemas ni ser objeto de habladurías maliciosas que pudieran dañar su reputación construida durante décadas. Habló con lágrimas brillantes en los ojos que reflejaban la luz plateada de la luna, expresando un dolor profundo que don Olavo reconoció inmediatamente como espejo perfecto del suyo propio. El hacendado sintió físicamente que su corazón se partía en dos mitades desiguales. Durante toda su vida adulta había sido un hombre de control absoluto, acostumbrado a tomar decisiones difíciles en los negocios y a mantener sus emociones bajo llave segura, pero en ese momento crucial, frente a esa joven extraordinaria que había iluminado su existencia oscura como un rayo de sol atravesando nubes tormentosas, todas sus defensas cuidadosamente construidas se derrumbaron como castillos de arena ante la marea. Don Olavo tomó las manos frías de Jazmín entre las suyas cálidas y callosas, y le confesó absolutamente todo sin reservas. Le dijo con voz ronca por la emoción que se había enamorado perdidamente de ella, desde el primer momento en que la vio temblando en el frío invernal, sosteniendo a su gato con ternura maternal. Le explicó que entendía perfectamente lo absurdo de la situación, que él era un viejo gastado y ella una joven hermosa que merecía a alguien de su edad que pudiera darle décadas de felicidad, pero que no podía seguir mintiendo hipócritamente, ni a ella ni a sí mismo. Su amor era real, profundo y completamente irracional, desafiando toda lógica. Jazmín lloró abiertamente mientras escuchaba sus palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sonrojadas. Cuando él terminó de hablar y guardó silencio, esperando su rechazo inevitable, ella le confesó algo que lo dejó literalmente sin aliento, con el corazón latiendo desbocado. También se había enamorado de él, profunda e irrevocablemente, no por su dinero o posición social envidiable, sino por el hombre que era en esencia, gentil a pesar de su apariencia severa, sabio por experiencia, generoso, sin esperar gratitud y profundamente solitario de una manera que tocaba su corazón. En él había encontrado no solo un benefactor providencial, sino un alma gemela inesperada. La diferencia de edad no le importaba en absoluto. Lo que realmente importaba era lo que sentían cuando estaban juntos, esa conexión inexplicable que trascendía las palabras. Don Olavo no pudo contenerse más ni un segundo. Con una ternura infinita que contrastaba dramáticamente con su apariencia severa y su reputación de hombre duro, secó las lágrimas saladas de Jazmín con su pañuelo de seda bordado. Luego, con lentitud reverente, acercó su rostro arrugado al de ella. Jazmín cerró los ojos lentamente y sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente, lleno de promesas no dichas. Fue un momento de perfecta comunión espiritual, donde el tiempo pareció detenerse completamente y el resto del mundo desapareció en la irrelevancia. Bajo la luz plateada de la luna llena, los dos corazones solitarios se fundieron en uno solo, desafiando todas las convenciones sociales y prejuicios arraigados. Pero ambos sabían, con una certeza dolorosa, que ese momento de felicidad perfecta era solo el comienzo de un camino largo lleno de obstáculos formidables. Al día siguiente,
Don Olavo tomó una decisión que sorprendió y escandalizó a todos en la hacienda. Anunció formalmente que Jazmín ya no trabajaría como sirvienta común. En su lugar, sería su dama de compañía oficial y viviría en las habitaciones principales de la casa, no en el ala de servicio. La señora Domitila casi se desmaya al escuchar la noticia, abanicándose frenéticamente. Don Rodrigo frunció el ceño con preocupación evidente, previendo problemas. Los demás empleados murmuraron intensamente entre ellos, divididos entre la alegría sincera por Jazmín y la inquietud sobre lo que esto significaba realmente y las consecuencias que traería. Jazmín se mudó a una hermosa habitación espaciosa decorada con muebles antiguos de caoba, cortinas gruesas de terciopelo carmesí y una cama con dosel. Desde su ventana amplia podía ver todo el valle extenso y las montañas distantes cubiertas de nieve. Era como vivir en un sueño imposible, pero los sueños, por hermosos que sean, eventualmente deben enfrentarse a la dura realidad implacable. Los rumores comenzaron inmediatamente. En el pueblo, las lenguas viperinas se movían sin descanso. Las mujeres del mercado murmuraban escandalizadas sobre la joven que había seducido al viejo hacendado. Los hombres hacían comentarios lascivos en las tabernas. Las familias de buena posición social comenzaron a hablar de indecencia y falta de moral. Y lo más peligroso de todo, alguien envió una carta anónima al sobrino de Don Olavo informándole de la situación. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Don Mateo Mendoza, un hombre de 45 años con ambiciones desmedidas y sonrisa falsa, recibió la carta en su residencia de la capital. Al leerla, sus ojos brillaron con una mezcla de furia, indignación y oportunismo calculador. Don Mateo Mendoza dejó la carta anónima sobre su escritorio y se reclinó en su silla de cuero, pensando cuidadosamente. Era el único pariente vivo de Don Olavo y en ausencia de hijos directos del hacendado, el heredero natural y legal de toda la fortuna Mendoza, tierras extensas, propiedades urbanas, inversiones en ferrocarriles y bancos, una fortuna que se contaba en cientos de miles de pesos. Había esperado pacientemente durante años, visitando a su tío ocasionalmente, manteniendo una relación cordial aunque distante, anticipando el día inevitable en que heredaría todo. Pero ahora, según esta carta alarmante, una joven cazafortunas había aparecido de la nada y estaba manipulando al viejo. Si Don Olavo llegaba a casarse con ella, o, peor aún, a modificar su testamento en su favor, décadas de espera paciente se habrían desperdiciado completamente. Mateo no permitiría que eso sucediera bajo ninguna circunstancia. Inmediatamente ordenó que prepararan su mejor carroza y empacó ropa para una estancia prolongada. 2 días después, sin previo aviso ni carta anunciando su visita, llegó a la hacienda Santa Elena. Era media tarde cuando la carroza negra con el escudo familiar cruzó las puertas de hierro forjado. Don Olavo, que estaba en el jardín con Jazmín leyendo poesía en voz alta, vio la carroza acercarse y sintió inmediatamente que algo malo estaba por suceder. Reconoció el carruaje de su sobrino y su corazón se hundió. Mateo descendió de la carroza con elegancia calculada, vestido impecablemente con traje oscuro de la mejor sastrería de la capital, sombrero de copa y bastón con empuñadura dorada. Su sonrisa era amplia pero no alcanzaba sus ojos grises y calculadores. Saludó a su tío con efusividad exagerada, abrazándolo calurosamente como si fueran íntimos, cuando en realidad apenas se habían visto 3 veces en los últimos 10 años. Don Olavo correspondió el saludo con cortesía fría, presentándole formalmente a Jazmín. Mateo la observó de arriba a abajo con una mirada que la hizo sentir como un objeto en subasta, evaluándola con desdén apenas disimulado. Ella sostuvo su mirada con dignidad, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este hombre era peligroso. Durante la cena esa noche, Mateo desplegó todo su arsenal de manipulación. Comenzó con conversación aparentemente inocente sobre la familia, recordando anécdotas del pasado, mencionando a parientes muertos hace tiempo. Luego, gradualmente, empezó a hacer comentarios sutiles sobre la responsabilidad familiar, sobre el legado de los Mendoza, sobre la importancia de mantener la reputación del apellido.
Habló sobre los rumores que circulaban en la capital, sobre cómo la gente de sociedad comentaba con preocupación sobre la salud mental de don Olavo. Insinuó con palabras cuidadosamente elegidas que algunas personas pensaban que el viejo hacendado estaba siendo aprovechado en su vulnerabilidad. Jazmín, sentada al otro lado de la mesa, sentía como la rabia crecía dentro de ella, pero se mantuvo en silencio, sabiendo que cualquier palabra podría empeorar la situación. Don Olavo, sin embargo, no era tonto ni fácil de manipular. Había hecho negocios durante 5 décadas y reconocía la manipulación cuando la veía. Escuchó pacientemente todo el discurso de su sobrino, tomando sorbos lentos de su vino, y luego habló con voz tranquila pero con autoridad inquebrantable. Le agradeció a Mateo su preocupación pero le aseguró que estaba en pleno uso de sus continue 10,04 facultades mentales, que Jazmín era una persona honorable y que sus decisiones personales no eran asunto de nadie más, ni siquiera de la familia. Mateo sonrió forzadamente, aceptando aparentemente las palabras de su tío, pero sus ojos revelaban una determinación fría. No se rendiría tan fácilmente, tenía demasiado en juego. Los días siguientes fueron tensos e incómodos. Mateo se quedó en la hacienda como invitado no deseado, observando todo, haciendo preguntas incisivas a los empleados, revisando documentos con excusas sobre interés familiar. Don Rodrigo, leal a su patrón, lo vigilaba constantemente e informaba a don Olavo de todas sus actividades sospechosas. Mateo intentó hablar con Jazmín a solas en varias ocasiones, pero ella lo evitó sistemáticamente, intuyendo correctamente que cualquier conversación privada sería una trampa. Finalmente, una tarde mientras don Olavo descansaba en sus habitaciones, Mateo logró acorralar a Jazmín en la biblioteca, cerró la puerta detrás de él y su máscara de cortesía cayó completamente. Con voz fría y amenazante, le dijo que sabía exactamente qué tipo de mujer era, una oportunista que había visto a un viejo rico y solitario y había decidido aprovecharse de él. Le ofreció dinero, una suma considerable, para que abandonara la hacienda inmediatamente y desapareciera de la vida de su tío. Jazmín lo escuchó con creciente indignación, y cuando él terminó su oferta insultante, respondió con voz firme que temblaba de emoción contenida. Le dijo que su amor por don Olavo era genuino, que no tenía ningún interés en su dinero, y que no se iría aunque le ofreciera todo el oro del mundo, que don Olavo merecía ser feliz después de tantos años de soledad, y que ella haría todo lo posible para darle esa felicidad. Mateo se acercó amenazadoramente, pero en ese momento la puerta se abrió bruscamente. Don Olavo entró, habiendo sido alertado por la señora Domitila que había escuchado voces alteradas. Vio la escena, leyó correctamente la situación y su rostro se transformó en una máscara de furia como Jazmín nunca había visto. Con voz tronante que hizo temblar las ventanas, ordenó a Mateo que saliera inmediatamente de su propiedad. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. Mateo intentó protestar. Argumentó que solo intentaba proteger los intereses familiares, pero don Olavo no escuchó excusas. Le dijo que había visto su verdadera naturaleza codiciosa y manipuladora, que estaba desheredándolo completamente, y que si intentaba acercarse nuevamente a Jazmín o causarle cualquier tipo de problema, usaría cada recurso a su disposición para destruirlo. Mateo salió de la biblioteca y de la hacienda esa misma tarde, pero sus últimas palabras antes de partir fueron una amenaza apenas velada. Después de la partida de Mateo, la hacienda Santa Elena pareció respirar con alivio colectivo. Los empleados, que habían sentido la tensión durante esos días, volvieron gradualmente a sus rutinas normales, pero don Olavo sabía que el problema no había terminado. Su sobrino no se rendiría tan fácilmente cuando había tanto dinero en juego. Decidió tomar medidas preventivas inmediatas. Convocó a su abogado de confianza, don Esteban Vargas, un hombre de 60 años con reputación impecable de honestidad y discreción. Le ordenó que redactara un nuevo testamento inmediatamente. En este documento detallado, la mayor parte de su fortuna iría a Jazmín, con provisiones generosas para todos sus empleados leales que habían servido fielmente durante años. A Mateo le dejaba una suma fija de 10,000 pesos,
considerable para cualquier persona pero insignificante comparada con el total de la fortuna. Don Esteban advirtió con preocupación profesional que este testamento sería impugnado ferozmente por Mateo en los tribunales, que había maneras legales de argumentar incapacidad mental o influencia indebida. Don Olavo respondió firmemente que lo sabía perfectamente, pero que era su derecho inalienable disponer de su fortuna como considerara justo. El abogado preparó el documento con toda la formalidad legal necesaria, asegurándose de que fuera prácticamente imposible de impugnar exitosamente. Esa noche, después de que don Esteban partiera con el testamento firmado y sellado, don Olavo y Jazmín caminaron juntos por el jardín bajo un cielo lleno de estrellas brillantes. Había algo en la manera en que don Olavo caminaba, una pesadez en sus pasos, que le indicó a Jazmín que algo profundo lo perturbaba. Se sentaron en su banco favorito y ella esperó pacientemente, sabiendo que él hablaría cuando estuviera listo. Finalmente, con voz cargada de antigua tristeza que había guardado durante décadas, don Olavo comenzó a contar una historia que nunca había compartido completamente con nadie. Hacía 35 años, cuando era un hombre de 35 en la flor de la vida, estaba casado con Clara y esperaban ansiosamente su primer hijo. Don Olavo era diferente entonces, según describía, impetuoso, apasionado, menos prudente y calculador. En aquellos días felices, había una joven llamada Mariana que trabajaba en la hacienda como ayudante personal. Era huérfana sin familia conocida, bella con rasgos delicados, y de carácter dulce y servicial. Clara, su esposa, y ella se habían hecho amigas cercanas y cómplices, y Mariana ayudaba entusiastamente a preparar todo para la llegada del bebé que cambiaría sus vidas. Pero lo que nadie sabía, lo que Mariana guardaba celosamente en su corazón, era que estaba enamorada en silencio de don Olavo. Él nunca le dio motivos para albergar esperanzas románticas, pues amaba profundamente y públicamente a su esposa Clara. Sin embargo, el corazón humano no siempre obedece a la razón ni respeta las circunstancias. Una noche tormentosa de marzo, Clara entró prematuramente en trabajo de parto. El médico del pueblo estaba atendiendo una emergencia grave en la hacienda vecina y no pudo llegar a tiempo a pesar de los mensajeros urgentes. Solo estaban don Olavo completamente desesperado, la partera local con experiencia limitada y Mariana. El parto fue absolutamente terrible, complicado por la posición del bebé y sangriento más allá de lo normal. Clara sufrió horriblemente durante horas interminables mientras don Olavo sostenía su mano impotente, sintiéndose completamente inútil. Finalmente, después de una eternidad de agonía, el bebé nació. Era un niño, pero estaba azul e inmóvil, sin respirar. La partera trabajó frenéticamente para revivirlo mientras Clara, debilitada extremadamente y sangrando copiosamente, susurraba oraciones desesperadas con los labios pálidos. Mariana estaba en la esquina de la habitación, observando la escena con expresión extrañamente distante. Después de varios minutos angustiosos que parecieron horas, el bebé finalmente emitió su primer llanto débil. Todos suspiraron aliviados, creyendo que lo peor había pasado, pero entonces Clara comenzó a sangrar copiosamente, una hemorragia masiva que manchó todas las sábanas de rojo brillante. La partera intentó desesperadamente detener la hemorragia con todos los métodos conocidos, pero era completamente inútil. En cuestión de minutos terribles, Clara murió en los brazos de don Olavo, quien la sostuvo mientras su vida se escapaba literalmente entre sus dedos. El bebé, a quien habían llamado Tomás en honor al padre de Clara, fue entregado inmediatamente a una nodriza del pueblo. Don Olavo cayó en una depresión profunda y oscura que lo consumió completamente. Durante semanas enteras, apenas comía o dormía, rechazaba ver a su hijo recién nacido, y los empleados temían seriamente que pudiera hacer algo desesperado. Fue Mariana quien cuidó de él incansablemente durante ese tiempo terrible, quien le llevaba comida que apenas probaba, quien se aseguraba de que no hiciera nada irreparable. Lentamente, muy lentamente, don Olavo comenzó a recuperarse superficialmente, aunque su corazón permanecía roto en pedazos. El pequeño Tomás, sin embargo,
resultó ser un niño enfermizo desde el principio. Los médicos que lo examinaron dijeron que había nacido con el corazón débil debido al parto traumático y la falta de oxígeno inicial. A pesar de todos los cuidados costosos y tratamientos disponibles, Tomás murió a los 8 años de edad por una fiebre común que su cuerpo débil no pudo combatir. Don Olavo enterró a su único hijo junto a su esposa amada en el mausoleo familiar que había construido en la colina más alta de la hacienda. Desde entonces, se había cerrado completamente al mundo emocional. Se dedicó obsesivamente a trabajar, a expandir sus tierras y negocios como única forma de no pensar, pero su corazón permanecía congelado en el pasado, hasta que Jazmín llegó a su vida como un milagro inesperado. Cuando don Olavo terminó su relato doloroso, las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado sin que intentara ocultarlas. Jazmín, llorando también con sollozos que no podía controlar, lo abrazó con toda la fuerza que tenía. Le dijo con voz quebrada que lamentaba profundamente todo lo que había sufrido, todo el dolor acumulado durante décadas, pero que nada de eso, absolutamente nada, cambiaba lo que sentía por él en su corazón. Al contrario, ahora lo amaba aún más intensamente por haber tenido el valor extraordinario de abrirse completamente a ella y compartir su dolor más íntimo. Le aseguró con convicción que entendía perfectamente por qué había vivido encerrado en la soledad autoimpuesta, y que se sentía profundamente honrada de ser la persona que había logrado romper esas murallas impenetrables que él había construido alrededor de su corazón. Don Olavo la abrazó como si fuera lo único real y sólido en un mundo que se tambaleaba. Se quedaron así durante largo tiempo, sin hablar, solo sintiendo la presencia reconfortante del otro. Finalmente, don Olavo se separó ligeramente y la miró directamente a los ojos. Con voz temblorosa por la emoción, le preguntó formalmente si aceptaría casarse con él. Sacó del bolsillo de su chaqueta un anillo antiguo que había pertenecido a su madre, una sortija de oro blanco con un rubí engarzado del tamaño de una avellana rodeado de pequeños diamantes que brillaban a la luz de las estrellas. Jazmín miró el anillo con asombro, luego a don Olavo, y sin dudarlo ni un segundo respondió que sí, que aceptaba con todo su corazón. Don Olavo deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas de emoción y nerviosismo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Se besaron largamente bajo el cielo estrellado, sellando su compromiso con un amor que desafiaba todas las probabilidades. Decidieron que se casarían en 2 meses, en la capilla privada de la hacienda que no había sido usada desde el funeral de Tomás hacía décadas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y preparativos. Don Olavo contrató a las mejores costureras de la capital para hacer el vestido de novia de Jazmín. Ordenó que limpiaran meticulosamente y decoraran la capilla que había permanecido cerrada y polvorienta. Envió invitaciones elegantes a algunos amigos cercanos y aliados de negocios, aunque sabía que muchos declinarían asistir debido a la naturaleza controversial de la boda. La señora Domitila se convirtió en la aliada más ferviente y entusiasta de la pareja. Aunque inicialmente había tenido reservas comprensibles, había llegado a conocer verdaderamente a Jazmín durante esos meses y reconocía su bondad genuina e intenciones puras. Además, ver feliz nuevamente a don Olavo, después de tantos años de oscuridad, era un regalo invaluable. Doña Mercedes, la madre enferma de Jazmín, también dio su bendición completa cuando su hija la visitó para contarle las noticias. Aunque su salud continuaba deteriorándose lentamente, la alegría de saber que su hija sería cuidada y amada le daba paz. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Don Mateo no se había quedado quieto esperando pasivamente. Desde la capital, comenzó a mover piezas estratégicamente en el tablero. Contrató a los mejores abogados para revisar meticulosamente todos los testamentos y documentos legales de la familia Mendoza. Sembró rumores calculados en círculos influyentes sobre la supuesta inestabilidad mental de su tío anciano. Visitó discretamente al obispo local, sugiriendo con palabras cuidadosas que don Olavo estaba siendo manipulado por una mujer joven y que la boda debería ser detenida por el bien del anciano. Pero Mateo también hizo algo más oscuro y peligroso.
Contrató investigadores privados para buscar cualquier información comprometedora sobre Jazmín y su familia. Quería encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar para desacreditar a la joven y destruir su relación con Don Olavo. Los investigadores trabajaron durante semanas, interrogando a gente del pueblo, revisando registros antiguos, sobornando a personas sin escrúpulos para obtener chismes. Finalmente, descubrieron algo interesante. El padre de Jazmín, el carpintero que había muerto en el accidente del aserradero, no había sido su padre biológico. Jazmín había sido adoptada informalmente cuando era una bebé. Su madre biológica había sido una mujer joven que trabajaba en una hacienda vecina y que había muerto en circunstancias misteriosas cuando Jazmín tenía solo 6 meses. Nadie sabía quién era el padre biológico. Esta información, aunque no era escandalosa por sí misma, podría ser distorsionada y usada para sembrar dudas sobre los orígenes de Jazmín. Mateo también descubrió algo más inquietante durante su investigación obsesiva. Recordó vagamente haber escuchado historias sobre una joven llamada Mariana que había trabajado para su tío hace décadas y que había desaparecido repentinamente. Decidió investigar qué había sido de ella. Sus contactos en la capital finalmente la localizaron viviendo en un convento en las afueras de la ciudad, donde había pasado los últimos 30 años como monja bajo el nombre de Sor María de los Dolores. Mateo, sintiendo que había encontrado algo potencialmente útil, decidió visitarla personalmente. El convento era un edificio austero de piedra gris, rodeado de muros altos. Mateo fue recibido por la Madre Superiora, una mujer de edad avanzada con expresión severa. Explicó que necesitaba hablar con Sor María sobre asuntos relacionados con su tío, Don Olavo Mendoza. La Madre Superiora dudó, pero finalmente accedió a permitir la visita. Mariana, ahora Sor María de los Dolores, era una mujer de 55 años con rostro marcado profundamente por el sufrimiento y ojos que alguna vez fueron hermosos pero ahora parecían apagados y sin vida. Cuando Mateo mencionó el nombre de Don Olavo Mendoza, y le habló de sus planes de matrimonio inminente con una joven llamada Jazmín, algo se quebró visiblemente dentro de ella. Todas las emociones que había intentado sepultar durante 3 décadas bajo hábitos religiosos y oraciones interminables emergieron como un volcán dormido que finalmente entra en erupción violenta. Con voz que temblaba de emociones largamente reprimidas, Mariana le reveló a Mateo un secreto terrible que había guardado como veneno en su alma durante 30 años. La noche que Clara murió durante el parto traumático, ella había hecho algo absolutamente imperdonable que la había atormentado cada día de su existencia. Cuando la partera estaba desesperada tratando de salvar a Clara, le había pedido urgentemente a Mariana que trajera toallas limpias del armario que estaba en el pasillo. Mariana obedeció, pero deliberadamente se demoró varios minutos preciosos e irreemplazables. Se quedó en el pasillo oscuro, contando lentamente hasta 200 mientras escuchaba los gritos agonizantes de Clara. Sabía perfectamente que cada segundo contaba, que la vida de Clara dependía de la velocidad, pero en su corazón retorcido y enfermo por los celos consumidores, había pensado que si Clara moría, eventualmente Don Olavo podría voltear a verla con otros ojos, con amor en lugar de simple gratitud. Cuando finalmente entregó las toallas, habían pasado casi 5 minutos. Ya era demasiado tarde para salvar a Clara, que estaba muriendo desangrada. Durante 3 décadas completas, Mariana había cargado con esa culpa aplastante que la había llevado al borde de la locura. Era la razón por la que había huido precipitadamente a un convento, intentando desesperadamente expiar su pecado monstruoso con penitencia severa y oración constante. Pero la culpa nunca la había abandonado ni un solo día, persiguiéndola en sueños y despierta. Mateo escuchó la confesión con creciente excitación calculadora. Esto era exactamente, precisamente, lo que necesitaba para destruir la relación de su tío. Le propuso un plan diabólico a Mariana. Ella viajaría a la hacienda el día de la boda y confrontaría a Don Olavo con la verdad sobre lo que había hecho 30 años atrás. El escándalo devastador destruiría la boda y probablemente también a Don Olavo emocionalmente, dejándolo vulnerable. Mariana, consumida por décadas de amargura renovada y un deseo retorcido de venganza alimentado por los celos, aceptó participar en el plan.
El día de la boda llegó con un cielo despejado y aire fresco. La capilla de la hacienda había sido transformada completamente, flores blancas y rojas por todas partes, velas aromáticas encendidas, bancos pulidos brillando. Jazmín lucía radiante con su vestido de novia de satén blanco con encaje delicado en las mangas. Don Olavo vestía su mejor traje negro con chaleco de brocado. Los invitados, aunque no eran muchos debido al escándalo que rodeaba la unión, llenaban la capilla con su presencia. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando una carroza negra apareció súbitamente en el camino. Don Rodrigo corrió a informar a don Olavo que don Mateo había llegado acompañado de una monja. El corazón del hacendado se hundió, presintiendo algo terrible. Decidió enfrentar la situación inmediatamente, pidiendo a Jazmín que esperara en la capilla. En la biblioteca, don Olavo se encontró cara a cara con Mateo y la monja. Durante varios segundos interminables, no reconoció a la mujer del hábito, pero entonces ella habló con voz quebrada, y él supo inmediatamente quién era. Mariana. 30 años habían pasado, pero su voz era inconfundible. Mateo, con sonrisa triunfante, anunció que Sor María tenía algo importante que revelar. Mariana, con lágrimas corriendo, comenzó su confesión completa. Habló de su amor no correspondido, de los celos que la habían consumido, de cómo había retrasado deliberadamente la ayuda a Clara aquella noche terrible. Don Olavo escuchó en silencio absoluto, su rostro pasando del color normal a una palidez mortal. Cuando ella terminó, hubo un silencio tan profundo que se podía escuchar el viento afuera. Entonces, don Olavo habló, le preguntó si era verdad. Ella asintió, sollozando. Don Olavo cerró los ojos, reviviendo aquella noche, los gritos de Clara, la sangre, su impotencia. Todo este tiempo había creído que era destino cruel. Ahora descubría que había sido acción humana maliciosa. La puerta se abrió. Jazmín entró, aún con su vestido de novia. Había sentido que don Olavo la necesitaba. Cuando escuchó la confesión repetida, su rostro mostró dolor pero también comprensión profunda. Se acercó a don Olavo y tomó su mano. Luego, habló directamente a Mariana. Le dijo que lo que había hecho era terrible, pero también reconoció que había vivido 30 años de tormento autoimpuesto, que el verdadero castigo había sido su propia conciencia. Jazmín se volvió a don Olavo, le recordó que Clara había muerto hace 3 décadas. Nada cambiaría eso. La pregunta era, ¿permitirían que el pasado destruyera también su presente? ¿Dejarían que el veneno del resentimiento envenenara el amor que habían encontrado? Don Olavo cerró los ojos durante minutos eternos. Finalmente los abrió y se dirigió a Mariana. Le dijo que lo que hizo era monstruoso. Parte de él quería odiarla. Clara había sido su mundo. Sin embargo, reconoció que Mariana había vivido en tormento, que el odio solo crearía más sufrimiento. Con voz temblorosa, pronunció las palabras más difíciles, la perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque él necesitaba liberarse del peso del rencor. Mariana cayó de rodillas, sollozando. Mateo observaba frustrado. Su plan había fallado completamente. Don Olavo se volvió hacia él. Le dijo que había visto su naturaleza codiciosa, que el testamento permanecería como estaba, que debía irse inmediatamente. Mateo salió derrotado. Mariana pidió retirarse. Jazmín le entregó un pañuelo bordado con las iniciales de Clara, diciéndole que el perdón era posible incluso para los pecados más oscuros. Cuando estuvieron solos, don Olavo lloró liberando 30 años de dolor. Jazmín lo sostuvo firmemente. Luego se preguntó si ella aún quería casarse. Jazmín sonrió entre lágrimas y respondió que sí, 1000 veces sí, que lo amaba con todas sus cicatrices. La ceremonia continuó con retraso pero con mayor significado. Cuando intercambiaron votos, prometían no solo amor, sino también honrar el difícil camino que cada uno había recorrido. Los años siguientes trajeron felicidad. Construyeron escuelas, hospitales, un orfanato. Don Olavo vivió 7 años más, años llenos de amor y propósito. Cuando murió pacíficamente, Jazmín continuó su legado. Nunca se volvió a casar. Cada año visitaba el mausoleo, recordando al hombre que le enseñó que el amor verdadero no conoce límites. La historia de don Olavo y Jazmín se convirtió en leyenda,
testimonio del poder transformador del amor y el perdón.